no son seguros, que curan, no son realmente sistemas de salud. Entonces ahora para abordar esta sesión, para abordar este tema, me complace muchísimo invitar a los ponentes. Quiero invitar a Neelam Dhingra, también de parte de la Confederación Internacional de la Cruz Roja, a Ana Barbar. Invito también a Flavia Kiyomukama del Grupo de Acción para la Salud de Uganda. Es muy bueno ver que todos ustedes han podido participar aquí. Y también al doctor Luis Castrillo, que participará de forma virtual. Él es de el grupo de emergencia en medicina, o la Sociedad Europea en realidad, trabaja justamente con esta organización, además de Neda Milevska. La doctora Nilam Dhingra es jefe de seguridad de pacientes en la Organización Mundial de la Salud. Le agradecemos muchísimo a la doctora Nilam por su gran trabajo en defensa, en colaboración con los ministerios y también con otros stakeholders para poder tener nuestro propio momento acá para hablar de seguridad. Y este año vamos también a incorporar el color naranja para representar esta lucha. Muchos monumentos los vamos a colocar con este color, tantos como sea posible. También tenemos a la doctora Neda Milevska, que es directora del Observatorio de Seguridad de Pacientes de IAPO. Ha trabajado mucho en investigación, a pesar de que a nivel personal ahora está más enfocada al ámbito académico en los Países Bajos. Después tenemos al doctor Luis Castrillo, que es el codirector del grupo de trabajo de emergencia médica y ha sido realmente de gran ayuda para nosotros recientemente sobre este tema. Ana Barbar es representante de el Comité Internacional de la Red de la Cruz Roja, perdón, y realmente no hay forma de comparar las cosas que suceden, por ejemplo, en Sudán todos los días, en que los doctores están teniendo que atender y curar mientras están arrojando bombas. Y luego tenemos también a Flavia. Es un gran honor aquí para nosotros recibir este panel. Esta sesión es muy importante. Les quiero recordar a todos que tenemos a muchísimos participantes online. Les agradecemos a todos por su atención y les pedimos por favor que se mantengan conectados para participar, para atender esta última sesión. Muchas gracias. Buenas tardes, colegas. Es un placer enorme estar con ustedes el día de hoy. Quiero felicitar a Yapo, a Kawaldip como su líder, a Dani también y a todos los colegas. En primer lugar, felicitarlos por este 10º Congreso Global de Pacientes. Realmente es un hito y demuestra el compromiso que se tiene en mejorar los cuidados de la salud y en involucrar a los pacientes.
También quiero agradecer en general a los organizadores del evento por dedicar una sesión sobre la construcción de asociaciones de pacientes y familias innovadoras a nivel nacional en apoyo a los planes de acción a nivel global para la seguridad de pacientes. Tengo algunas diapositivas que quiero compartir con ustedes y el tema que yo debo abordar es una revisión general de este plan de acción y cuál es la importancia para los pacientes y para las familias. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Asumo que todos ustedes están al tanto de qué es este plan de acción y es una culminación de esfuerzos extremadamente importantes a partir de muchos países que condujo a una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2019 y también la solicitud a la OMS para el desarrollo de un plan de acción global alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los próximos 10 años, como una hoja de ruta respecto a lo que se debe realizar para mejorar la salud de los pacientes. Esto lo adoptó la Asamblea en 2021, una Asamblea Mundial que justamente va a estar reportando sobre el progreso, la implementación de este plazo de acción por primera vez y debemos tener que reportar sobre el progreso de esa implementación hasta el año 2031. Cada 2 años vamos a estar reportando, vamos a estar notificando a la Asamblea Mundial de la OMS para asegurarnos que todos los países y todos los stakeholders están realmente implementando este plan de acción global de seguridad de pacientes. Como pueden ver aquí, es un documento que destaca el marco estratégico, cómo podemos llegar también a eliminar los daños potenciales, así que justamente la visión y la misión tienen que ver con eso. Muchos pacientes reciben cuidados respetuosos y seguros a todo momento en todos los lugares. Ese sería el objetivo final. También tenemos que tener en cuenta las experiencias de los pacientes, el diseño de los sistemas, las asociaciones para eliminar todos los riesgos posibles y todos los daños posibles, además de ayudar a los pacientes y a los profesionales de la salud. Y la idea es alcanzar la mayor reducción posible para tratar de evitar justamente esta falta de seguridad. Hay 7 objetivos estratégicos y para cada uno de esos objetivos estratégicos tenemos 5 estrategias. Hay también diferentes formas de evaluar la mejoría con el paso de tiempo, así que tenemos 10 indicadores. Aquí en pantalla vemos los 7 objetivos estratégicos que son políticas para cero daño a los pacientes, alta confiabilidad de los sistemas, seguridad en los procesos clínicos, compromiso de los pacientes y las familias, educación, habilidades y seguridad para los trabajadores de la salud, información, investigación y gestión de riesgo, además de sinergia, asociación y solidaridad. Es muy importante destacar cuál es el plan de acción, cuáles son las estrategias y cada una de esas estrategias tendrá también acciones vinculadas. Vamos para la próxima. Este es el marco estratégico para la acción. Es una matriz de 7 por 5. Pueden ver estos 7 objetivos estratégicos y 5 estrategias para cada uno de ellos. Cuando verifiquen el documento, verán que cada una de estas estrategias tiene acciones sugeridas para los stakeholders clave y para los socios clave, porque pudimos identificar a algunos profesionales u organizaciones que serán nuestros socios en acción para poder implementar todo eso y lograr cada uno de estos objetivos estratégicos. Acá tenemos las 7 que les comenté anteriormente. Vayamos a la próxima. Y también hay 7 principios guía antes de comenzar con la implementación en sí. Y estos principios guía tienen mucho que ver con el involucramiento de los pacientes y las familias, también analizar y compartir datos para generar machine learning, transmitir todos los datos posibles para mejorar, también tener conocimiento de especialidad,
que puede ayudar a mejorar la seguridad en sí. Todos nosotros estamos al tanto de eso y eso de una manera muy clara destaca estas guías de implementación. Voy a mostrar una diapositiva por cada uno de estos objetivos estratégicos, así que serán 7 diapositivas, y vamos a entender cuáles son las estrategias para cada uno de estos objetivos. El número uno son políticas para eliminar el daño o riesgo no deseado o evitable en el cuidado de la salud. No estamos definiendo cero como un objetivo en realidad, pero sí que toda vez que desarrollamos políticas tenemos que evitar tener esto. Así que la visión que tenemos es sí cero, pero por el momento todo lo que se pueda reducir. Tenemos que comenzar a trabajar hacia ese objetivo. Tenemos entonces políticas, recursos, legislación, estándares de seguridad y también las iniciativas de la OMS sobre el desafío global de pacientes y otras muchas campañas. El objetivo número dos son sistemas de alta confiabilidad para poder proteger a los pacientes a diario, culturas seguras, liderazgo, gobernanza, factores humanos y emergencias, además de direcciones muy claras. Próximo, por favor. Estamos hablando ahora sobre los procesos clínicos seguros. En todos los momentos en los que tenemos interacciones entre los trabajadores de la salud y los pacientes, tenemos que identificar cómo son esos procedimientos, qué podemos hacer respecto a la seguridad de los dispositivos médicos, sangre, vacunas, no solamente los productos que serán incorporados a este producto, pero también todos los productos. Hemos mencionado algunos programas especiales que tienen que ver con el desafío de la seguridad, seguridad de la administración de medicamentos, por ejemplo, y hay diferentes transiciones de cuidado y muchas cuestiones de salud mental también. Vamos a la próxima diapositiva. El objetivo número 4 es probablemente el pilar más importante de este plan de acción, que son o que tiene que ver con el compromiso de los pacientes y la familia. Esto tiene que ver con el desarrollo de programas remotos, estrategias de comunicación, también permitir que los pacientes y las familias aprendan a partir de la experiencia de los pacientes, estudios, investigaciones, desarrollo conjunto de políticas y programas, desarrollo de capacidades, de defensa, también poder generar un ecosistema con políticas, instrucciones y estructura de seguridad. Próxima. También trabajamos con habilidades y seguridad para los trabajadores de salud para que puedan contribuir en la creación de sistemas seguros, identificar centros de excelencia para poder crear la currícula y garantizar que tengan todas las competencias necesarias en la creación de contenido. Además, creamos y conectamos la seguridad de los trabajadores con el ambiente. Próxima diapositiva. Esto tiene que ver con información, investigación y gestión de riesgos. Es importante garantizar que siempre haya un buen flujo de información, conocimiento para reducir el riesgo, para reportar lo que sucede, los errores, problemas, incidentes. Luego necesitamos tener investigación, tecnología y pensar cómo involucramos a los pacientes para mejorar la seguridad y aplicar la seguridad tecnológica necesaria. Y la próxima, el séptimo objetivo tiene que ver con tener que trabajar en equipo, tener solidaridad para desarrollar una colaboración multisectorial, para poder entender las necesidades de todas las partes, trabajar, crear redes para los pacientes que tuvieron problemas y especialmente pensando en la seguridad de los pacientes.
necesitamos estar alineados con otros sectores, proveedores de salud, fuerzas de trabajo. Entonces, necesitamos incluir esto en todos los programas de seguridad. Próxima diapositiva. Solo para mostrarles un poco de lo que hacemos. Acá tenemos algunas de las cosas que hacemos. Tenemos una iniciativa de la OMS. Yo lidero esta acción para la seguridad de los pacientes. Aquí pueden ver lo que hacemos, maximizamos el impacto, desarrollamos campañas, diferentes productos, técnicas e iniciativas. Trabajamos con diferentes actores. Está dedicada para la seguridad del paciente. Involucramos a las familias, a los pacientes. También tenemos una colaboración, mecanismos, grupos de trabajo, trabajamos en los diferentes padrones, estándar, guías, herramientas. Esto que les muestro es lo que lanzamos el año pasado sobre la pandemia, por ejemplo. Y el pilar más importante que es el involucramiento de la familia y los pacientes. Esto es muy amplio y realmente tiene un potencial gigante para mejorar la seguridad. Ya hablé de algunos participantes que entran en acción y en cada uno de estos grupos aparecen diferentes acciones recomendadas que se espera de estos diferentes actores. Son sugestiones, son acciones recomendadas, pero nada está escrito en piedra, todo puede ser adaptado en base a sus necesidades. Tenemos a los gobiernos, instituciones, proveedores de salud, diferentes instituciones en diferentes países, centros de investigación. Tenemos diferentes instituciones. Por ejemplo, en Singapur trabajamos con instituciones y tienen responsabilidades asignadas y a veces también se crean organismos para tener diferentes acciones. Tenemos diferentes partes, partes involucradas, pacientes, organizaciones de pacientes, organizaciones de la sociedad civil. Esa es la segunda categoría. Pero luego tenemos la parte del cuidado, tenemos las facilidades de cuidado, de salud, los servicios. Y también tenemos el secretariado de la OMS en diferentes niveles. Tienen oficinas, grupos involucrados en esto. Como dije antes, esta es la primera vez que creamos un reporte para la OMS para eliminar el sufrimiento en el sistema de salud. Y tenemos este reporte, este informe con los puntos más importantes, con el progreso de los últimos 2 años. Y también hay un link a este informe de unas 15 páginas que muestra dónde estamos en este tema. Ahora quería compartir con ustedes los indicadores llave que tenemos. El primero tiene que ver con planes de acción de seguridad de diferentes países, con el porcentaje de los países en los que se desarrolló. Luego tenemos los países que implementaron un plan de acción en este sentido, que establecieron cuál es el público objetivo. Tenemos 18% de países que crearon o determinaron su objetivo para para reducir los riesgos. Y esto va mejorando a lo largo de los años. Pueden ver que 13% de los países tienen una representación en el gobierno. Entonces, este es nuestro plan. Tenemos un camino muy largo enfrente nuestro, pero todo esto es muy importante para ver cómo esto mejora todos los años y así podemos ver que más países se involucran
Aquí tenemos parte de nuestros indicadores más importantes. 20% de los países incorporaron un currículum de seguridad de los pacientes en sus programas de educación, en sus cursos para profesionales de la salud. Tenemos dos países que firmaron un informe, o tenemos 31% de países que tienen 60% o más de facilidades de salud que participan en informe de incidentes. Entonces, así podemos ver los números y podemos ser transparentes, compartir datos sobre la seguridad de los pacientes. Y por último, tenemos 22% de países que establecieron una red de trabajo para la seguridad de los pacientes. Entonces, como pueden ver, hay 102 países que respondieron a esta encuesta y estamos trabajando en un informe más completo que va a lanzarse este año con más detalles sobre los datos de cada país. Creo que tengo una diapositiva más. Acá tenemos los indicadores más importantes del porcentaje de países que tienen representatividad de pacientes en los diferentes cuerpos del gobierno o un mecanismo similar. Entonces, vemos cómo este país es diferente en países más desarrollados, menos desarrollados. Vemos acá categoría y lo que le falta. 26%, por ejemplo, dicen que están totalmente involucrados. Y esto no tiene que ver con, con el PBI de cada país, sino con su mecanismo y cómo se involucran en la seguridad de los pacientes. Y vamos a trabajar más para tener mecanismos que involucran a los pacientes en el cuidado. Entonces, el último sobre el Día de la Seguridad del Paciente, el 17 de septiembre. El- la primera fue en 2019, luego tuvimos una charla en 2020 sobre este tema, luego en 2021 hablamos sobre seguridad maternal y luego el año pasado tuvimos una charla sobre medicación sin dolor. Esto es muy importante y es lo que siempre organizamos esto para el cuidado y con esto quiero pasar a la próxima diapositiva. Entonces quiero compartirles este código QR porque aquí en el día del cuidado organizamos eventos. Vamos a tener un evento presencial el 19 de septiembre y también vamos a transmitirlo en vivo, así que si quieren participar, por favor, avísennos. Y estamos desarrollando una iniciativa sobre la historia de los pacientes. Queremos crear una herramienta para recolectar sus historias, para reunir diferentes historias de pacientes, para poder compartir estas historias, experiencias sobre cuidado seguro. Así que los invito a usar este código. Los miembros de IAPO y todos los participantes pueden acceder a través de este código y así van a ver un link y van a poder compartir su experiencia. O si conocen a alguien que esté interesado en compartir su experiencia, su historia sobre el cuidado, sobre su experiencia con un cuidado seguro, ideas de cómo podría mejorarse. Así podemos darle más voz a los pacientes y oír sus experiencias. Ahora sí quiero agradecerles por la paciencia, por escucharme y por darme esta oportunidad de estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Nilam. Nilam mostró los números muy claros, los informes, sabemos, bueno, pudimos ver los números de algunos hospitales, de algunas regiones. 90% de nosotros trabajamos en este sentido y queremos ver más trabajo en este sentido.
Una de las iniciativas en uno de los hospitales que pude ver, trabajaban para tener un cuidado más accesible y cuando entras al hospital hay una línea roja que indica dónde está el cuidado de riñones, por ejemplo, luego otra indicación para para los pacientes de cáncer, por ejemplo. Entonces tenían todo este sistema de señalización y hablé con el director y no, no obtuve una respuesta. Es muy importante ampliar las voces, como dijeron. O conocen pacientes o son pacientes, tienen a alguien que puede estar interesado en compartir su experiencia. Y ayer hablaba con Iriam y compartíamos historias y decíamos, podríamos crear un grupo entre nosotros. Algunas personas hablan y necesitamos encontrar a alguien que sea muy bueno contando historias, que quiera compartir su experiencia con nosotros. Todos estábamos escuchando presencial y online, así que por favor sigamos aumentando nuestra voz y garantizando esta colaboración entre todos. Ahora, sin más, le voy a pasar esta presión a nuestra presidenta. Y ahora me gustaría pedirles lo siguiente. Quería que hablara sobre cómo los pacientes, las familias pueden colaborar en el plan de acción global. Neda, te paso la palabra. Muchas gracias, Kawaldip. Creo que no me estás poniendo presión. En realidad creo que ya Nilam estuvo cubriendo todo. Muchísimas gracias por estar aquí y por hablarnos sobre este plan de acción global, porque realmente estás dedicando todo tu esfuerzo y todo tu equipo para trabajar en eso y todos sabemos cuán difícil ha sido. Y de hecho, comenzar por el plan de acción global es muy importante y por primera vez estamos reconociendo que podemos estar allí con objetivos estratégicos específicos. Eso es algo que demuestra un trabajo pionero en este plan de acción global. Y además el hecho de que 193 países estén listados allí y estén firmando y comprometiéndose con eso, a pesar de que aún está en proceso y es un número bajo el real todavía, es algo muy impresionante, porque no solamente por las herramientas que usted comentó, sino también por invitarnos a todos nosotros a participar aquí en la generación de esas historias y en compartir esas historias también, además de las consultas que tuvimos el diciembre pasado, porque realmente está tratando de involucrarnos. Y en realidad nosotros como pacientes tenemos que contribuir también, porque nos están dando un espacio y tenemos que utilizarlo, tenemos que tratar de compartir nuestras historias. Por supuesto, no todas las historias son pertinentes. Hoy vamos a hablar sobre cómo nosotros pacientes, familias y cuidadores podemos involucrarnos en la implementación de este plan de acción. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. El background de esta diapositiva ya lo vieron, lo mostró Nilam anteriormente, así que vamos a hablar justamente sobre el objetivo estratégico que es sobre el involucramiento de la familia y de los pacientes. Y aquí tenemos estas 5 áreas de acción que de hecho se dirigen a ese mismo objetivo. No voy a leerlas una por una. Era simplemente para ilustrar que no están allí colocadas de forma aleatoria, sino que realmente son significativas y que nos conducen a ese objetivo. Voy a tratar de explicarles estas 5 cuestiones, pero no de una forma prescriptiva, como Nilam decía. Me parece que quienes están ayudándonos con las diapositivas están en India y para ellos es muy tarde, así que seamos pacientes.
Como mencionaba, estas 5 áreas de acción y que Dylan ya comentó no son prescriptivas, son solamente ejemplos, pero son muy buenos ejemplos. Así que voy a tratar de vincular estos ejemplos con lo que Ross decía en la sesión anterior. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Porque como Ross mencionó, tenemos dos niveles de involucramiento de los pacientes o dos tipos. Tipo A, con participación activa, y tipo B. Y luego podemos ver aquí en el plan que tenemos diferentes stakeholders. Vamos a la próxima diapositiva. Bueno, esa no es la correcta, pero bueno. Igualmente pueden ver que hay también 3 categorías de acciones aquí para cada uno de los objetivos estratégicos. Para nuestro objetivo estratégico es importante entender dónde nosotros como pacientes, los cuidadores, pueden involucrarse o prestar atención cuidadosa a los procesos que se están transcurriendo en nuestros gobiernos, en nuestros ministerios y tratar de implicarnos en esos procesos si es que no nos están invitando. Tratar de seguir lo que está sucediendo, no solamente lo que podemos hacer nosotros mismos, sino también cómo podemos influenciar esos procesos. Así que hay 3 categorías de acción. Una de ellas es el gobierno, y Nilam ya lo mencionó, pero para nosotros también tenemos que considerar proveedores de servicios de salud y otros stakeholders, como por ejemplo las organizaciones de pacientes de la sociedad civil. A veces nos pueden dar una idea de cómo podemos empoderar nuestros miembros, pero también es importante involucrarnos con los otros dos y esta es la participación que Ross mencionaba anteriormente sobre cómo podemos influir a nivel político y también cómo podemos informar los procesos de creación de políticas y mejorar los sistemas. Pero como mencionamos antes también, el tipo de participación A informa también el tipo de participación B. Luego tenemos una tercera capa y es una pena que no puedan ver el título. En realidad esto debería aparecer después, pero no está funcionando correctamente. Bueno, y esto es justamente lo que sucede con los sistemas. Para los pacientes puede ser una vida. Para nosotros es solamente un problema técnico y todavía podemos leer. Pero bueno, como les decía, tenemos esta tercera capa o tercer grupo de stakeholders que incluye a las organizaciones de la sociedad civil y a través de esas acciones podemos ver que podemos invitar a los pacientes, organizar talleres, compartir experiencias. Esos son los puntos en el plan de acción en los que realmente podemos utilizar el tipo de participación A. Todas las veces que la acción se describe a nivel de la sociedad civil, es allí donde podemos compartir nuestro tipo de participación. Y para Nilan, que no estaba anteriormente, tipo de participación A puede ser con sesgo o no, pero con eh, experiencia personal, compartiendo experiencia personal para mejorar el sistema. Así que de hecho se trata de tenerlo de una forma más estructurada, pero también más objetiva, porque las experiencias personales a veces no son inválidas, pero pueden ser muy subjetivas. Así que hacer que la participación se transforme en algo que puede ser aplicado de manera universal en todos los sistemas. Así que esos son los mensajes que quería compartir con ustedes. Por supuesto, no voy a pasar por todas las acciones porque como Nilan dijo, no es algo prescriptivo, no es algo que tenemos que leer en voz alta ahora, es simplemente una idea. De hecho, podemos involucrarnos en dos niveles, uno es individual, el otro es a nivel del sistema, pero para todas estas actividades específicas tenemos acciones en las que nos podemos involucrar. Vamos a la próxima diapositiva. Tal vez avancemos una más, me parece. Me parece que nos va a dejar un mensaje más claro. Próxima, por favor. Las acciones 4 y 5
tienen que ver más con esa participación, pero es necesario trabajar con la simetría de la información, con la alfabetización de la salud, educar a los pacientes, cómo pueden compartir su experiencia, sin realmente hacerlo muy emocional y que tenga más contexto, que pueda proveer más valor para el sistema en sí. Así que estas son las acciones que podemos realizar. Por ejemplo, aumentar la concientización sobre lo que está sucediendo, historias colectivas, como Nilam comentaba hace un momento. También podemos concientizar sobre los propósitos colectivos que tenemos, porque si los pacientes están involucrados en esas acciones, no diría que pueden normalizar, porque puede llegar a tener una connotación negativa, pero sí de alguna manera tratar de hablar de forma más abierta para que podamos llegar a ese objetivo de cero daño. Y después también tenemos el área de acción 4.5 en la próxima diapositiva. Y este punto se trata más sobre información y educación. Una vez más tiene que ver con la alfabetización de la salud, tema que abordábamos en la sesión anterior. Y un ejemplo es justamente el apoyo a las familias para la educación, pero tenemos todos los prerequisitos en este plan de acción y que está siendo respaldado por los países con un compromiso para implementar un plan así. Así que es necesario monitorear eso, pero también emprender acciones. Eso realmente es un ejemplo, pero también educar a los pacientes, a nuestros miembros, a otras organizaciones que no son miembros, sobre cómo pueden hacer esto también. Así que ahora podemos avanzar en la próxima diapositiva y podemos ver cómo en el observatorio de Yapo hemos desarrollado una herramienta para ayudarlos a entender esto mejor. Hemos trabajado en cada uno de los módulos de cada uno de los objetivos estratégicos, específicamente sobre cómo los pacientes pueden aprovechar esto, también con algunos ejemplos de lo que se ha hecho en algunos países o también de lo que algunas organizaciones de pacientes han hecho. Pueden utilizar el código QR para acceder, tal vez les solicite un registro, pero es bastante sencillo, no es un curso muy largo, es de 4 a 6 horas, si lo hacen en una sola vez, pero también lo pueden dividir, digamos. Y además de esta herramienta que hemos desarrollado, hay muchos otros recursos, también, por ejemplo, en el sitio web de la OMS, y si conocen otros recursos diferentes, nos pueden compartir porque podríamos nosotros incluirlos también en nuestro sitio web. Y ayúdanos a compartir esto con todos los países miembros, porque así nos estaremos ayudando unos a los otros a cumplir con este objetivo. Y vamos ahora a la próxima diapositiva. Les agradezco muchísimo por su atención, pero también me gustaría destacar una vez más que realmente no considero que haya sido no intencional, sino que fue más bien simbólico que esto ha sido desarrollado con los pacientes en el núcleo. Así que por favor, aunemos esfuerzos para lograr este objetivo, para que sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Neda. Ahora le pasamos la palabra al doctor Luis Castrillo, que está esperando en línea. Yo he trabajado con la Sociedad Europea para la Medicina de Emergencia por algún tiempo. El doctor Castrillo va a compartir con nosotros algunos datos de su organización. Cuando Nina me estaba describiendo con muy buenos conceptos algunas situaciones que son extremadamente peligrosas en sí mismas, que tienen que ver con la medicación, por ejemplo, y cómo los daños o los peligros se pueden duplicar o incluso
multiplicar por 4 porque no se sabe, por ejemplo, si una persona se está, por ejemplo, desangrando o cosas por el estilo debido a algo equivocado. Es muy importante compartir cómo se trabaja con medicina de emergencia, porque es allí donde todo sucede al mismo tiempo. Entonces, bueno, le pasamos la palabra al doctor Luis Castrillo. Gracias. Espero que me puedan escuchar. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a participar y a participar en representación profesional de mi organización sobre la percepción de los pacientes y las familias. La idea que tenemos para esta presentación es hablar sobre una encuesta que hemos realizado respecto a diferentes departamentos de emergencia, pero antes de eso, me gustaría darles también algún contexto para que puedan entender un poco mejor los resultados que les compartiré después. Yo soy el presidente anterior de la Sociedad Europea para la Medicina de Emergencia y esta sociedad reúne a médicos, paramédicos, enfermeros de muchísimos países europeos. Nosotros tenemos una actividad que es el Día de la Medicina de Emergencia, que se celebra el 27 de mayo, y anualmente tenemos un lema que tiene que ver con acercar nuestras actividades a otros médicos, a los pacientes, a los familiares, a los stakeholders, para tratar de mejorar las actividades que nosotros tenemos en nuestro sistema. ¿Podemos avanzar a la próxima diapositiva? Todos los años tenemos un lema para el Día de la Medicina de Emergencia. Empezó hace 5 años y al principio, durante los primeros 2 años, queríamos mejorar la educación, el entrenamiento de los profesionales. Entonces nos enfocamos en la medicina de emergencia y en los últimos 2 años nos enfocamos en la parte de trabajar en el cuidado, en ocuparnos de las personas que estaban sufriendo tras la pandemia. Y este año nos vamos a enfocar en la seguridad del paciente y por eso estamos aquí el día de hoy. Próxima diapositiva. Gracias. Durante los últimos 2 años trabajamos en nuestras actividades, en el Día de la Medicina de Emergencia y trabajamos en nuestra base científica. El año pasado realizamos una encuesta con profesionales, trabajamos en la parte moral de los equipos, trabajamos en cuestiones como burnout y luego también realizamos informes con pedidos para mejorar esta situación. Como les dije antes, este año estamos enfocados en los pacientes, eso es lo que nos mueve este año. Y también lanzamos 3 encuestas, una para profesionales, que ya está terminada y vamos a publicar los resultados en mayo todavía, dentro de este mes. Y luego vamos a tener la encuesta de pacientes también. Voy a mostrarles los resultados para que puedan ver lo que sienten los pacientes. Y luego otra encuesta va a ser para organizaciones de pacientes, para poder ver sus percepciones. Ahora, próxima. La Organización Europea de Emergencia Médica trabaja con la emergencias, con emergencias y la OMS lanzó un programa hace algunos años. Tenemos nuestro sistema que comienza cuando el paciente entra en contacto con los servicios de emergencia. En general son a través de llamados telefónicos y luego sigue con el traslado hacia el hospital, el cuidado en los departamentos de emergencia, viendo, vemos si el paciente es admitido en el hospital. Y es importante tener en cuenta que un tercio de la población de los países
europeos dan al sistema de emergencia por año, todos los años, un tercio de la población cada año. Y no admitimos a todos los pacientes, solo entre 10 y 30% se admiten. Pero para esto es muy importante tener esta admisión. Muchas personas van a la parte de emergencias y el trabajo que realizamos en este sentido es muy importante. Garantizamos el acceso al sistema de salud en casos muy importantes. Entonces, ahora vamos a ver los resultados de la encuesta. Próxima diapositiva. La investigación comenzó a principios de este año y los datos que recibimos son de enero y febrero. Se distribuyen entre organizaciones de pacientes y personal médico. Y nos concentramos en los pacientes y sus familias. Esta investigación no terminó, pero recibimos aproximadamente 130 respuestas de 57 países y hay varias cuestiones que analizamos. En primer lugar, la percepción de la seguridad que hay, los motivos por los cuales a veces se evita llegar al sistema de emergencia por diferentes motivos. Esto hace que se atrase el cuidado y causa mucho daño a los pacientes. También evaluamos la conformidad de los profesionales. Vemos esto y también el desempeño del sistema. Esto es algo muy importante. Como pueden ver en los dos gráficos, 11% de las personas dijeron que no fueron al centro de emergencia en el último año. Y esto tiene que ver con lo que mostré antes. Tenemos un buen balance entre los pacientes y las familias que buscan este cuidado. 40% eran pacientes, 32% acompañantes. Esta diapositiva muestra la percepción de las personas que terminaron en el área de emergencias. Como pueden ver aquí en el gráfico, la mayoría de las personas se sintieron seguras. 80%, 90%. La seguridad es una percepción y vemos que el número es bastante alto. En la otra parte del gráfico podemos ver cuando no se sienten cómodos o escuchados. Entonces, son cuestiones importantes que aprendimos de esta encuesta y debemos prestar atención a esto. ¿Cuáles son los miedos que aparecen, que tienen los pacientes cuando van al departamento de emergencias? Los más problemáticos aparecen arriba. Mayor miedo es que haya contaminación o en el diagnóstico también. Los atrasos son un miedo y son aspectos muy importantes. Sabemos que a veces hay demasiada gente y esto genera un retraso en la admisión y esto es algo muy importante que realmente complican este cuidado. También sabemos que otro miedo que aparece es tener alguna infección, contagiarse dentro del hospital. Esto se ha observado en el COVID. Apareció este miedo en el uso de los servicios de salud. Y si vamos a la parte de abajo de este gráfico, vemos que los errores médicos o errores de medicamentos no son considerados miedos relevantes para quien responde la encuesta. También tampoco tienen la percepción de que un problema como caídas pueden ser un miedo. Y ahora vamos a la próxima diapositiva.
Este va a ser la última sobre los datos. Aquí aparece la percepción sobre el staff, sobre las personas, sobre los enfermeros, doctores y otros profesionales que trabajan en el departamento de urgencias. ¿Cómo ven a estos profesionales? La percepción no es mala, como pueden ver aquí, en la parte de abajo. Piensan que son profesionales, amables la mayoría de las veces. No piensan que, que no respetan, pero a veces piensan que están enojados o sobrecargados o que hay pocos profesionales para lidiar con ellos. Esa era la última diapositiva que tenía sobre esto, sobre los datos. Y ahora me gustaría decirles que aprendí muchísimo de de mis colegas, comparten información muy importante y así podemos enfocarnos en las cuestiones más importantes. Quiero invitarlos a entrar a nuestro sitio web, que puedan ver nuestra actividad de este año. Estamos trabajando en acciones para el Día de la Salud de Urgencia. Aquí tienen un código también. Nos estamos enfocando en las familias, en los pacientes, y lo que buscamos es reunir información, como les mostré antes. Como pueden ver y como vieron en las presentaciones anteriores, sabemos la importancia de los datos para mejorar los sistemas. Muchas gracias por la atención. Les pido disculpas porque no pude estar de forma presencial y estoy a disposición para responder sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Fue una muy buena presentación, le agradezco. Y es una de estas situaciones en las que los pacientes pueden entrar en contacto con especialistas y es un momento delicado. Ahora vamos a llamar a la próxima oradora. Trabaja en la Cruz Roja y vamos a escucharla. Sabemos que antes de la pandemia teníamos encuentros presenciales, podíamos debatir sobre estas cuestiones, teníamos acceso total a los edificios y pude conocer más sobre su trabajo, sobre su proyecto. Sabemos que muchas veces la seguridad de los pacientes, el personal, están en condiciones extremas. A veces tenemos problemas en nuestras cadenas de suministros y es muy importante pensar en la seguridad. Entonces voy a invitar a Ana Bárbara para que hable sobre esto, para ver cómo podemos ayudar en este sentido en el futuro. Hola a todos, es un placer estar aquí y escuchar a los otros oradores. La verdad es que aprendo mucho. Voy a intentar hablar de varios temas en poco tiempo, entonces les pido paciencia si hablo muy rápido, pero la idea es conectar el tema de la seguridad con la violencia que aparece de diferentes formas, en diferentes contextos. Así que vamos a la primera diapositiva. Me gustaría enmarcar de dónde vengo. Trabajo para la Cruz Roja, como dijo Cabo el DIF, y en general llegamos a las conferencias, hablamos con las personas desde una abordaje humanitaria. Y esto está aquí, pero no quiero hablar solamente de eso. Obviamente, cuando entregamos un cuidado de salud, cuando apoyamos a otros participantes en las áreas en las que trabajamos, en las que estamos y vemos situaciones de violencia, vemos que aparecen muchos desafíos para entregar el cuidado cuando queremos comenzar o escalar una respuesta.
creo que pueden pensar en ejemplos como, por ejemplo, a veces no tenemos los suministros necesarios o el tipo de suministro que necesitamos, no tenemos la persona adecuada para escalar y dar una respuesta a una emergencia, a veces tenemos problemas de logística y así aparecen algunos problemas humanitarios. También a veces hay desafíos en el ambiente. Estamos trabajando en algún área y necesitamos dar continuidad. Este es otro tipo de desafíos. Cuando la persona recibe un cuidado, a veces esta cadena se rompe, por lo que dije antes, o porque las personas cambian de área, o sea, de un área para otra, están circulando para recibir la atención y a veces hay una falta de conexión. Entonces, estos desafíos tienen que ver con cómo lidiamos con este ambiente. Muchas veces estamos frente a un ambiente más hostil, pero por suerte no siempre el caso es este. Pero sí, a veces hay un ambiente hostil para dar la atención. A veces estamos en áreas con una alta circulación de armas, de militares, policías, puede ser, o a veces aparecen desafíos para ir y volver de las facilidades de cuidado. Estos son los ambientes en los que trabajamos y nos da este marco muy específico para desarrollar nuestro trabajo. Y ahora quiero mostrarles algunas preguntas que aparecen con este contexto. ¿Podemos volver, por favor? Bueno, en realidad avanzar un poco más para ver las preguntas. Bien. Estas son preguntas clave que tenemos que hacernos cuando tratamos de prestar servicios de salud en este tipo de ambientes. Y el punto que quiero marcar aquí es que tal vez algunas de estas preguntas son muy evidentes, pero por lo general no se realizan, así que ese es el primer elemento a considerar. No es muy frecuente que preguntemos cuál es la condición física de ese lugar, qué está sucediendo afuera, o sea, si salgo de esas instalaciones, ¿qué me voy a encontrar? ¿Es seguro poder transportarme o desplazarme? ¿Es seguro también permanecer en ese lugar si sucede alguna cosa? ¿Existe una relación de confianza entre el personal de la salud y los pacientes? Entonces, el segundo elemento de lo que les estoy mostrando aquí es que incluso cuando se hacen estas preguntas, por lo general se les pregunta a los trabajadores de la salud, pero no a los pacientes ni a los familiares. Entonces, puede haber un ángulo de respuestas que podría ser desde parte de los trabajadores de la salud y sería muy útil, pero también vamos a estar perdiéndonos un elemento muy importante que es la experiencia del paciente y de hecho cómo el paciente se está considerando en este contexto o en este ambiente. En la próxima diapositiva vamos a entrar a algo mucho más específico de por qué deberíamos discutir los elementos de violencia y seguridad cuando estamos hablando de la seguridad del paciente, además de tratar de prevenir daños. Este diagrama, digamos, es muy simplificado. Por favor, consideren las presentaciones de la doctora Nila Mineda para entender un poco mejor esto, pero el hecho es que por lo general, cuando consideramos la violencia, se trata de un elemento ambiental en realidad. Por eso fue que incluí ese recuadro rojo alrededor, porque en realidad es un proceso para implementar cuidados más seguros, mientras que la violencia es algo que está allí alrededor, está de alguna forma entre los elementos que podrían permitir o facilitar un proceso que se está tratando de implementar. Lo que quiero provocar yo es prestarle atención a la violencia como una consecuencia inmediata o también como una disrupción o un elemento disruptivo que es inmediato a ese proceso de seguridad del paciente que se está tratando de implementar. Entonces, por ejemplo, si pensamos en lo que tenemos en términos de datos sobre violencia en diferentes áreas del mundo, pero me enfoco, por supuesto, en lo que nosotros hacemos en los países afectados por la guerra, la mayor parte de la violencia que vemos en las instalaciones de cuidado de la salud tiene que ver con la calidad de los cuidados, insatisfacción, frustración de las familias,
También la alta circulación de armas en esos espacios, también instrumentalización de armas y todo lo demás para resolver un problema dentro de, el hospital, por ejemplo. Entonces todo eso está directamente conectado. Si avanzamos a la próxima diapositiva, por favor, vamos a poder observar estas diferentes capas de violencia. Y una vez más, tenemos los elementos de insatisfacción, falta de confianza, eh, brechas culturales y de comunicación que están vinculadas con lo que tenemos que discutir y con lo que podemos aportar desde la perspectiva del paciente, todo lo que esté sucediendo dentro de las instalaciones, además de otras cuestiones más particulares, como les decía, la circulación libre de armas, actos delictivos o de crímenes. También, por supuesto, que no estoy acá diciendo que los pacientes, las familias o los profesionales de salud deben estar sosteniendo toda la carga de resolver el problema de la violencia. Por supuesto que no es un problema del sector de la salud en sí solo, pero como las consecuencias recaen sobre estos prestadores y sobre los pacientes y por supuesto impactan en la calidad de vida y en la calidad del cuidado, considero que es una conversación que tenemos que encarar y tenemos que pensar en diferentes estrategias de acuerdo con el contexto para poder responder a los desafíos que estamos viendo en este punto. Próxima diapositiva. Respecto a lo que podemos hacer, tenemos aquí otra pregunta bastante interesante. Vamos a pensar en cosas que podemos hacer de parte de los pacientes y de las familias. Ya no voy a seguir avanzando con la perspectiva de los, de los profesionales de la salud. Por supuesto, podemos traer a la discusión los estándares más altos posibles, porque las personas suelen ceder ante determinados estándares porque consideran que no es posible, ya que hay una guerra en simultáneo, pero a veces sí es posible, simplemente tenemos que discutir qué es lo más elevado posible que podemos mantener en términos de estándares y tratar de mantener eso. Incluir también a las comunidades y los pacientes en las decisiones sobre sus propios trayectos o trayectorias de cuidado. También hay un elemento táctico, por ejemplo, y es que por lo general se deciden algunas cuestiones sin preguntarle a los pacientes cuál es el momento más adecuado, pero a veces no es compatible con lo que las comunidades pueden hacer, especialmente en áreas que son inseguras. A veces es necesario ser extremadamente cuidadoso al desplazar, por ejemplo, a una persona. Además, garantizar que exista conformidad con la ética médica, la construcción de capacidad sobre comunicación y habilidades interculturales. Y todo eso tiene que venir desde la comunidad, los pacientes y las familias. Y deben decir, me parece que los cuidadores de la salud no están preparados para lidiar con este tipo de cuestiones, por ejemplo. Además, defender de manera constante contra los ataques. Mencionamos anteriormente que la asociación que tenemos con Yapo es muy larga, muy duradera y que nos contribuye bastante con este tipo de puntos. También fomentar y promover legislación y marcos políticos que sean protectivos para los cuidados de la salud. Por ejemplo, si tenemos una víctima de violencia dentro del sistema, debería recibir una compensación por eso. Y además, si fuera posible, reforzar la estructura de las instalaciones de salud en las áreas que son más vulnerables. Estos son solamente algunos elementos, por supuesto que no es una lista exhaustiva, pero tengo algunos mensajes finales para compartir con ustedes en la última diapositiva. Y les quería decir que esta conversación sobre la violencia no es realmente un diálogo para abordar solamente los miedos, ni tampoco se trata de mantener la paz o lograr la paz. No estoy tratando de decir que es eso lo que tenemos que hacer. En realidad se trata sobre ética, sobre confianza, satisfacción, bienestar y respeto. Son elementos que estoy mencionando, pero que también los paneles anteriores han mencionado también, y que son los puentes que debemos construir para poder prevenir la violencia y también mitigarla cuando efectivamente ocurra. Además, los cuidados de la salud deberían estar totalmente libres de violencia
independientemente del contexto. No hay excusas, no debería existir violencia ni en contextos de guerra ni en contextos regulares. También hay algunos elementos que aún están en falta en estas respuestas de la salud y tal vez deberíamos preguntar también este tipo de cuestionamientos cuando pensamos en España, como acabamos de ver la presentación del doctor Luis, o cuando hablamos de los Países Bajos o de Canadá o de Perú, no solamente cuando hablamos de Sudán, por ejemplo, o Libia, siempre tenemos que tener todo eso en cuenta. Y por supuesto, la violencia tiene que ser desde la perspectiva de los pacientes, desde su propia experiencia, no solamente desde la experiencia de los cuidadores, porque vemos muchísima literatura de parte de los profesionales de la salud, pero muy poquitas experiencias de los pacientes registradas en la literatura sobre el tema. Y por supuesto, hablar de seguridad sin mencionar todos estos puntos es un puzzle que no estará completo. Así que, por supuesto, este elemento debe estar incluido. Me parece que eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes. Estoy a disposición en caso de que quieran profundizar un poco más, pero los invito a visitar nuestro sitio web si quieren conocer un poco más sobre eso. Tenemos un sitio web específico. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue muy buena tu presentación mencionando este tema de la violencia. Pasemos ahora a nuestra próxima oradora, que será Flavia. Flavia viene desde Uganda y hemos visto muchísimas disrupciones en el sistema de salud en Uganda, especialmente en ciudades al sur, cerca de la frontera con Ruanda. Hay también un conflicto, un genocidio que está desestabilizando el área. De hecho, tenemos a una de nuestras asistentes que es de Ruanda, pueden conversar con ella y ella explicará qué fue lo que sucedió. También el norte limita con el sur de Sudán y Uganda en sí misma, y Flavia probablemente recordará que hubo justamente algunos tiempos en los que se sufrió bastante con dictadores y mi familia de hecho tuvo algunas experiencias ahí. Así que Flavia, bueno, está en condiciones de hablar no solamente sobre violencia en los sistemas de salud, pero también a nivel personal tiene muchísima experiencia porque se está luchando contra esa violencia día a día, cuando no hay respeto, cuando no hay autonomía y todo lo demás. Flavia, te paso la palabra. Buenas tardes, soy Flavia de Uganda. Trabajo para una agencia que se llama Action Group for Humanization y también lidero una campaña que se llama Women at 40 y es una campaña de mujeres con HIV y esta es nuestra contribución. Así que formo parte de una organización de pacientes, soy una defensora de pacientes también y soy una paciente que ha estado luchando con HIV desde 1994 y recientemente me sometí a una cirugía por cáncer cervical. Hace 20 años no sabía que iba a vivir hasta el día de hoy para poder ver a mi nieto, pero sí lo he logrado y logré conocer a mi nieto. Es muy bello. La próxima vez les compartiré una foto. Quería ahora hablar un poco sobre los detalles de la seguridad de pacientes. En las presentaciones anteriores, mis colegas han hablado sobre la seguridad de los pacientes y la necesidad de que los pacientes estén en el centro del sistema de salud. Y también el hecho de que las familias son cruciales para asegurar todo eso. Yo
Hablo desde la perspectiva de HIV y hay muchos pacientes que son mujeres, realmente con tasas muy elevadas. Y tenemos 15.000 mujeres a una edad temprana joven que contraen HIV. Eso es solamente del año pasado. Esa es una cifra muy elevada. También hemos percibido que con HIV se puede vivir más tiempo ahora. Pero también muchas dificultades en la comunicación de otras enfermedades, especialmente el cáncer, que por supuesto mata a muchas más mujeres que el propio HIV, como por ejemplo el cáncer cervical de, de cuello de útero. Y hay que seguir luchando contra eso. Y ahora, debido a ese miedo de que más mujeres están falleciendo debido a este tipo de cáncer en Uganda, los gobiernos están implementando más test de triaje para las mujeres que tienen HIV. Así que lo que nos llama la atención es que luego de 3 meses del inicio de este programa a gran escala, hay mujeres con HIV que están diciendo que las están obligando a someterse a las pruebas de cáncer cervical, sea que quieran o no lo quieran. Así que se está realmente direccionando todo para poder generar tratamientos y nosotros como defensores consideramos que el gobierno está haciendo algo positivo, pero también si vamos a implementar un programa de ese tipo, es necesario saber que debemos tener el consentimiento y la aceptación de los pacientes. Es por supuesto positivo saber cuando tenemos pacientes de cáncer diagnosticados, pero también es necesario estar al tanto de cuando estén preparados para someterse a ese test. Hay muchas personas que pueden estar siendo forzadas a realizar el test, pero en este caso, en primer lugar, los test y los resultados se obtienen el mismo día o tal vez 2 o 3 días después. Nosotros tenemos un proceso de prestación de servicios que es bastante paternalista. Estamos en África, así que tenemos un esquema bastante autoritario. Por ejemplo, si vamos a un centro de salud y alguien me pregunta, bueno, Flavia, ¿sigues viviendo en el mismo lugar y vives y aún continúas con las mismas medicinas y todo lo demás? No podría responder. Aún estamos trabajando con un sistema o con un esquema paternalista y la mayor parte de las mujeres no tienen, digamos, posibilidad de intervención. De hecho, cuando las mujeres tienen su periodo, deben irse a una habitación separada para retirarse sus protectores o lo que sea. Así que realmente cuando hablamos con el gobierno sobre estas cosas, han demostrado disponibilidad para escuchar, pero seguimos viendo este tipo de violencia. Así que son formas diferentes de violencia también a las que vimos anteriormente. Respecto a la información, no hay información suficiente en la comunidad que indique que esto va a suceder. Nosotros queríamos este tipo de programa, pero cuando esto llegó no tenemos esta información suficiente para compartir con las personas de la comunidad y también tenemos que considerar cómo podemos obtener un tratamiento, cómo podemos dar apoyo para este tipo de tratamiento. La mayor parte de las personas no otorgaron su consentimiento, pero las personas no están otorgando su consentimiento, están siendo forzadas a decir que sí. Y además, si las personas no están registradas, no pueden firmar por eso. Así que le preguntamos al gobierno cómo van a proteger esta situación, porque realmente no se está dando consentimiento, pero tampoco no se está
protegiendo a los profesionales de la salud. Así que hay violencia de ambos lados. Y nosotros estamos siendo utilizados como, digamos, una prueba y digamos que querríamos la integración, pero hay diferentes perspectivas, consideramos que no es lo correcto. Si alguien requiere de información, hay que tratar de obtenerla, luego probablemente se le rechaza a una mujer y no a un hombre, así que tomará más tiempo. Todo eso siempre suele suceder con estos programas. Los objetivos que nosotros tenemos tienen que ver con los exámenes de triaje, pero como les digo, no había elección. También tenemos esta historia de coacción. En los años 90 tuvimos una fuerza y muchas veces tenemos estigmas con las personas que tienen HIV y a veces hay gente que reacciona como si les estuviéramos haciendo un favor, pero ahora estamos en 2023 y es nuestro deber hacer que todos entiendan, compartir la investigación, la información, para que todos estén alineados con nuestros servicios. Esto realmente no se hace, va a traer muchos daños. Teniendo autonomía, conservando la privacidad, esto nos va a ayudar a continuar. Sabemos que muchas veces las mujeres no hablan de esto, pero es importante comunicar. Si tienes un sagrado, si estás embarazada, tener esta comunicación entre el paciente y el proveedor de salud es algo que todavía no está balanceado. Entonces, a veces no se confía en el personal porque no hay esa comunicación. Entonces es importante explicar lo que necesitamos y los resultados. Esto significa que debemos seguir con este esfuerzo de comunicación. A veces hablamos con los maridos de estas mujeres y dicen que está todo bien, vemos esta visión paternalista que tenemos. Los esposos dicen, sí, está todo bien, esta mujer es muy orgullosa y necesitamos que la evalúen, pero esa luego no es la realidad en nuestros centros de atención. Entonces lo que recomendamos y creemos que es importante tener información disponible, educación, para estar todos preparados, para preparar a los pacientes, pero también a sus familias. El cáncer no es algo que aceptas de un día para el otro, que puedes resolver en el momento. Hay hay varias etapas, avanza rápido y necesitamos preparar a las familias antes de darles los resultados. Necesitamos empoderar a las mujeres con HIV, trabajar con ellas para que participen en pruebas de cáncer, para que se descubra de forma temprana y la tratemos a tiempo, para que no tengamos más mujeres muriendo por esto. Queremos ver esta gestión, queremos ver a las personas involucradas, consejos, también tenemos las facilidades diarias que proveen servicios en el día a día. Creo que somos 30% o 40% en Uganda que cuenta con esto. Y necesitamos continuar aumentando la representación, la representatividad para tener información y para que compartamos los datos con los líderes y mejorar los servicios para tener mejores resultados. Pero entonces, básicamente tenemos que trabajar la autonomía, la privacidad
Sabemos que en Uganda la situación es todavía más complicada. Hay una población con datos que hablan sobre eso y podemos trabajar para que no se castigue a las personas con una orientación sexual diferente, ya que la mayoría es heterosexual. Y también es importante hablar del cuidado, innovación en el tratamiento de cáncer, porque sabemos que para algunas personas es posible traer las muestras y llevarlas a los facilitadores de salud. Y muchas veces se dice que esto es muy caro, pero realmente incentivamos a que las personas se acerquen a las unidades bien temprano, cuando tenemos un paciente joven, queremos ayudarlos. Obviamente quiero ayudar a estas mujeres. Y antes de, antes de ver los resultados, no, no vi cómo compartían los datos familia para prepararlas. Y estas pruebas deberían hacerse, siempre debería brindarse la información, trabajar con innovación, con las pruebas, cuando vemos la innovación, como mencionaron antes. Necesitamos aumentar los fondos. Tenemos diferentes fondos, inversiones en este sentido. Tenemos nuestro código de conducta y en 2019 no fue votado y necesitamos colaborar más y más e involucrar cada vez más con los creadores de políticas, con los diferentes actores, para entender lo que es mejor para nosotros y qué va a mejorar los resultados, porque todos vamos a beneficiarnos con un mejor sistema de salud y con acciones para mejorar los servicios. Luego, por supuesto, necesitamos integración, pero integración que no se olvida de los servicios. Si una parte lucha contra la otra, no podemos trabajar, debemos trabajar en conjunto. Y luego, por último, pensando en la parte del gobierno, creo que a veces viajo y ahora me dieron 4 días para venir aquí y realmente queremos estar aquí. Me estaba preguntando sobre mi visa. En 4 días vine aquí a la conferencia y si quiero conocer otros lugares. Ento- No sé si es porque somos pacientes que nos dan 4 días. Porque cuando visitas un país, creo que en general te tomas 2 semanas para conocer el lugar. Entonces, la violencia a veces aparece no solo en las unidades de salud, sino también con estas medidas. Es difícil obtener una visa, viajar por mucho tiempo y realmente tienen que saber que cuando visitamos esos lugares estamos corriendo de un lado para el otro, luego volvemos a un lugar pacífico, nos encantaría quedarnos más, poder conocer la ciudad. La semana que viene hay otra conferencia y me gustaría volver. Todavía tengo que pagar, regresar a mi país, obtener una visa que cuesta $200 para tener otra visa si quiero volver. Entonces, realmente incentivo que haya otro tipo de políticas que faciliten la participación de los pacientes, para que podamos estar en los congresos porque somos el motivo por el cual algunas instituciones están aquí en Ginebra. La OMS es para los pacientes. Sin los pacientes no tendríamos una Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿por qué a veces nos tratan como si fuéramos aliens en un país global al que estamos viniendo para compartir la experiencia y hablar de los resultados?
Con eso me retiro. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente hablamos de esto que sucede para viajar a Suiza. Sabemos que en su caso es una paciente y hay una diferencia entre los diferentes países y sus reglas. Creo que tenemos muy poco tiempo para las preguntas, así que no vamos a poder hacerlas porque tenemos que dar cierre a esta sesión. Pero si tienen preguntas, pueden entrar en contacto, escribirnos y voy a enviárselas a a los diferentes oradores para continuar este debate. Creo que el motivo por el que estamos aquí es para tener este debate, porque necesitamos un plan de acción. Así que compartan sus preguntas. Nuevamente Nila va a responder. Flavia, sabemos que van a estar viajando de nuevo. Es muy importante escuchar historias. Así que quiero agradecerles de nuevo. Mila, muchas gracias por todo, por estos 10 años de trabajo duro en esta agenda. Ahora nos deja un sistema muy seguro y depende de nosotros continuar con esto. Nilam fue el arquitecta, hizo la base y nosotros tenemos que defenderla. Luego Neda, también quiero agradecerle por, por construir esto. Nuevamente quiero agradecerle por siempre estar aquí abierta. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. Fue un placer enorme trabajar con usted. Y por último, Flavia, también muchísimas gracias. Y no me olvido de Luis, por favor. Es importante recordar el día de la emergencia que mencionaba él. Y hablamos de los mejores momentos, hablamos de los pacientes, de los mejores resultados que queremos para ellos. Así que vamos a recordar las palabras de Luis. Muchas gracias a todos. Buen viaje, disfruten el resto de la tarde y vamos a encontrarnos de nuevo esta semana. Recuerden que mañana también tenemos otro encuentro y que todos los delegados también van a estar disponibles. Así que vamos a seguir hablando. Muchísimas gracias.